Tiene una trayectoria como directora y fundadora de diversas revistas científicas, participa como integrante del comité editorial de muchas otras, tanto en México como en el extranjero. Formó parte del grupo de trabajo del Sistema Redalic desde su fundación, donde fungió como director editorial por más de 10 años. Dirigió el programa editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México por 3 años. Actualmente es integrante externo del Consejo Editorial del Colegio de la Frontera Norte. Sus líneas de investigación son la teoría social de sistemas, procesos editoriales científicos, acceso abierto y comunicación científica. Temas acerca de los cuales cuenta con diversas publicaciones, tanto de libros como en revistas internacionales, y sobre los que dicta conferencias en México y en el extranjero. En la docencia es titular en Teoría Social Contemporánea, Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento. Tiene varios reconocimientos destacados, como es la campaña Dominemos las TICs 2014 del colectivo TEIVAC de TEC Capítulo México. La incluyó como una de las 10 mujeres en México más sobresalientes en el uso de las tecnologías de información y comunicación en el marco de la convocatoria anual de la Organización de las Naciones Unidas, UNETE. Tenemos también con nosotros a Jesús Rogel Salazar. Jesús, con su alias Jay, dirige el área de datos científica en IBM en Londres. Obtuvo su doctorado en el Colegio Imperial con un trabajo de óptica cuántica en átomos y tiene una extensiva experiencia con análisis estadísticos, máquinas de aprendizaje y optimización de herramientas en ciencia, finanzas e información editorial. Su trabajo en el estudio de datos científicos en Londres, enfocado a resolver problemas en colaboración con clientes para el diseño, construcción e implementación de soluciones usando una variedad de herramientas y análisis avanzados a través de un amplio espectro de industria. Es autor del libro Essential MATLAB Octave y su más reciente libro publicado en 2016, Data Science and Analysis with Python. Tenemos también a Daniel Calto, él es Director of Solution Services, Research Intelligence de la empresa Elsevier. Actualmente trabaja con el equipo global de consultoría de investigación en inteligencia y en proyectos especiales a nivel internacional. Se unió a Elsevier en 2008 como director de gestión de productos para el equipo de producto de RI, interés profesional en las políticas de I&D y su relación con el crecimiento económico, las asociaciones universidad-industria y los temas de desarrollo económico de investigación y desarrollo, tendencias en el este de Asia y cómo cambiar el panorama de la investigación mundial. Está transformando la empresa científica. Antes de unirse a Elsevier, era director de estrategia de investigación y director de administración de la investigación de la Universidad de Columbia. Trabajó como director de programas patrocinados, administración de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York y en una variedad de posiciones administrativas y clínicas en la Escuela de Monte Sinaí, en la Escuela de Medicina de Monte Sinaí de Nueva York, y tiene un máster en Finanzas y Negocios Internacionales de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Los dejo con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por estar presentes en este taller. Como nos organizamos los tres, es que cada uno va a presentar una pequeña parte de una presentación conjunta. Yo voy a hacer una breve introducción a la importancia de ciertos elementos previos para la generación de algunos indicadores bibliométricos que tocan
concretamente el tema de los autores. Después Jesús va a hacer la presentación específica de algunos de ellos y por último Daniel nos va a hacer favor de presentar algunas herramientas específicas que tiene Elsevier, concretamente el Cyberse. Creo que tiene por ahí unas cuentas que nos va a pasar para que puedan incluso hacer algunos ejercicios. Originalmente pensábamos que esto iba a ser un taller, pero como somos muchos, entonces va a ser un poco, no va a ser un taller así como de poder estar trabajando de forma directa, vamos a hacerlo lo más cercano posible. Quizá hacia el final, cuando terminan todas las presentaciones, vamos a dejar un espacio para poder hacer algunos comentarios, ¿ok? Bueno, entonces voy a empezar con esto y me voy a pasar para allá porque, no, aquí está esto, ¿no? Pero es que de todas formas no veo mucho. Bueno, ya le agradezco mucho a Felicia que está por ahí, que nos haya presentado, muchas gracias, es integrante del comité académico del CONRICIT. Y bueno, para empezar, quizá, a ver si me sale, ¿cuál tengo que aprovechar? ¿Ya? ¿No me quiere? Pues nada, me voy para allá. No, pues ya yo le apachurro, ya que, ¿no? Bueno, en principio yo quisiera abordar este tema pensando en dos situaciones que han cambiado la estructura de la comunicación de la ciencia y contarles un poco el origen de este taller. Todo tiene que ver con alguna charla que en algún momento tuvimos con el doctor Jiménez Gallardo, cerca al CONRICIT el año pasado, cuando él nos decía que sería muy bueno organizar un taller a donde se les compartiéramos con los autores cuáles son las estrategias para poder generar algunos indicadores básicos que siempre se solicitan. Por ejemplo, cómo generar el índice H, cómo obtener el índice de citas, cómo identificar el factor de impacto de las revistas. Al principio nosotros pensamos, bueno, eso es súper básico, y él decía, no, pienso que hay mucha necesidad de contenidos de este tipo, porque según él cuenta, afuera de la biblioteca de la UNAM se hacen unas filas infinitas cada vez que viene el cierre de entregar reportes al SNI, y entonces toda la gente va corriendo a la biblioteca a preguntarle a los bibliotecarios que le ayuden a gestionar su índice de citas, cómo sacar el índice H, cómo sacar todas estas cosas y otros indicadores que existen para autores y que normalmente se supone que los autores lo sabemos, pero la verdad es que no necesariamente lo sabemos. Entonces se propuso este taller y cuando se empezó a poblar de gente dijimos, creo que sí hace falta esto. Y justo pensando en ello, por esa razón también estaba integrado a los comentarios de Daniel para poder encontrar incluso otros indicadores de uso mucho más extensivo. Bueno, ¿por qué razón hablar de estos temas? Nosotros pensamos que existen dos situaciones que han hecho modificar la estructura de la comunicación de la ciencia en los años recientes. En principio, un incremento de investigadores e información científica inusitado y por otro lado, cuáles son como el futuro de la información científica de cara al uso de las nuevas tecnologías. En principio, algunos datos que destacan es que el número de investigadores en el mundo, según datos de UNESCO el año pasado, en 2015, el número de investigadores en el mundo asciende a 7.8 millones. Es decir, 21% más respecto a 2007. La tasa de incorporación de nuevos investigadores a la base es cada vez más vertiginosa y justamente desde inicio de los años 2000 el número de investigadores en el mundo se ha más que duplicado. Y esto, por supuesto, también tiene un reflejo en la explosión del número de publicaciones. Cada vez tenemos más y más y más publicaciones. Yo siempre digo que a veces tenemos muchos más autores que lectores y ese es uno de nuestros problemas. Lo saben bien los editores que siempre están buscando citas. La competencia entre científicos para publicar en un número limitado de revistas consolidadas ha aumentado, como también la competencia para conseguir puestos de trabajo en instituciones de investigación y en las universidades de mayor reputación. El número de investigadores en el mundo… No es cierto, está ya. El aumento de la producción documental, la cantidad de artículos que se publica es enorme, 1.8 millones de artículos al año. Son muchos, ¿no? Claro, de todas las áreas del conocimiento, pero de todas formas son demasiados. Esto más o menos en unas 28,000 revistas de todos los tipos, desde las revistas más, digamos, sencillas y franciscanas hasta las revistas mucho mejor posicionadas. Y, por supuesto, la producción mundial se ha duplicado cada 9 años. La cantidad total de artículos publicados en las revistas científicas supera los 50 millones. Y el volumen de datos de investigación se multiplicará por más de 40 en la década que va del 2010 al 2020, pasando de 0.8 zettabytes a más de 35 zettabytes. Esto adicional al hecho de que la
y esto también tiene que ver con el futuro de toda esta información, que es una gran masa de información, que estos son algunas reflexiones que compartía Ernesto Espina, que en alguna reunión de editores el año pasado en la UNAM. Si se repartiera la información académica de Internet entre todos los científicos del mundo, cada uno recibiría más documentos de los que podría leer en su vida. Una vez un amigo me decía que estaba escribiendo más de lo que leía y eso le preocupaba, y creo que a todos los autores nos sucede eso. Un alto porcentaje de los artículos nunca será leído por alguien más que por los propios autores, si es que se leen, porque ya se acuerdan que ayer justamente nos decían que algunos autores reconocían no haber leído los artículos que escribían, pero bueno, ¿no? Los árbitros, si es que de verdad la revista hace arbitrajes, y los editores de las revistas, si es que de verdad los editores revisan cuando hacen todo el proceso de curación editorial. Más del 50% de los trabajos jamás será citado, y la mayor parte de la información científica no será jamás leída, con suerte será indizada por robots. Esto sé que es una muy mala noticia, pero bueno, ya podríamos empezar a leer, ¿no? En lugar de seguir escribiendo, que no estaría nada mal, pero justamente la idea de este taller tiene que ver con, bueno, cómo lograr que por lo menos los textos que estamos publicando sean encontrados no solamente por nosotros, sino también por los que nos están leyendo, en algunos elementos específicos. En este sentido, si pensamos a la evaluación, porque muchos lo hacemos pensando esto está vinculado con la evaluación de la actividad científica. A todos los académicos nos evalúan en función del lugar a donde publicamos, de la frecuencia con la que lo hacemos, del lugar a donde lo hacemos. Esta evaluación de la actividad científica está impregnada de dos elementos. Los elementos tradicionales, que tienen que ver con problemas de gestión y análisis de la producción científica y su impacto, pero también con las nuevas estrategias y metodologías de análisis del desempeño de la producción científica y su impacto ante la resignificación de las formas de comunicar ciencia. Ya en la mañana, justamente con la plática que nos brindaba Jesús cuando hablaba de ciencia abierta, él hablaba como de todos estos otros outputs que tenemos en ciencia y que no son necesariamente rankeados y que no necesariamente cotizan para la evaluación de nuestra trayectoria científica. Él hablaba, por ejemplo, de la generación de programas de cómputo, que si alguien usa ese programa de cómputo no es que es exactamente una cita, aunque se parece a una cita, pero no hay manera como de identificar eso. Lo mismo sucede, por ejemplo, con todos los repositorios abiertos, los repositorios de datos que de pronto empiezan a ser usados. Si los empezamos a desarrollar, ¿cómo vamos a generar estos indicadores para la evaluación? Ese es uno de los problemas que también Jesús lo abordará por el lado de la parte de los altmetrics. Bueno, las premisas que están detrás de la evaluación del desempeño científico es que la evaluación de la actividad científica constituye un proceso complejo en el que intervienen diversos indicadores, entre ellos los bibliométricos. El problema es que generalmente las políticas de ciencia normalmente no se evalúan solo con los indicadores bibliométricos. La producción del conocimiento científico se refleja también en procesos que incluyen publicaciones diferentes a las de la corriente principal. Ustedes saben, WOS y Scopus. Sin embargo, son estas sobre las únicas que se pueden generar indicadores estadísticamente consistentes. Por estas razones que estos son los que se utilizan. Es fundamental para el diseño de políticas científicas que los indicadores permitan comparabilidad entre países y también determinar el comportamiento de la producción que genera cada comunidad científica. Todos sabemos, sobre todo que en América Latina, existe como una emergencia de una gran cantidad de proyectos que dicen vamos a hacer indicadores de ciencia alternativos para que nos midan la ciencia en América Latina. Y eso está muy bien si solamente queremos pensar en tener como una división regional, pero si queremos participar de la ciencia como una comunicación global, una comunicación mundial, tendríamos que estar pensando en una comunicación, digamos, que no solamente se restrinja a América Latina. Ahora, como nociones previas para todos los elementos que se van a ver en términos de cómo generar indicadores para los autores, hay por lo menos 3 nociones previas que deben quedar claras y es lo que a mí me parece importante mencionar con ustedes. Por un lado, la desambiguación autoral e institucional, que son los 3 elementos que vamos a ver, la gestión automatizada de bibliografía y el universo de análisis, es decir, las bases de datos de corriente principal sobre las que se generan estos indicadores. Vamos a empezar con la desambiguación, que yo sé que el nombre puede sonar un poco raro, también le llaman normalización autoral, pero es uno de los principales problemas para poder generar los indicadores de autor. ¿En qué consiste esta desambiguación? Bueno, si nosotros no logramos hacer en principio todo el trabajo de desambiguación, es improbable que el trabajo que generan después todas las bases de datos que se encargan de medir nuestra producción puedan medirla.
¿A qué se refiere? Bueno, a la falta de identificación de autores y sus respectivas filiaciones institucionales. Esto limita la generación de indicadores bibliométricos, es decir, algo tan sencillo como escribir bien nuestro nombre cuando escribimos. Y no nada más escribirlo bien, sino escribirlo siempre igual, ¿no? Siempre de la misma manera. Y además, escribir también de una manera normalizada, como se denomina, la institución para la cual colaboramos. No es lo mismo decir que publiqué, yo que sé, en la UNAM, a decir que yo, bueno, que trabajo en la UNAM, a decir que trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. O en el caso, por ejemplo, de América Latina, que hay muchas universidades que tienen nombres diferentes. A lo mejor, que acá están los colegas de la UAP, ¿no? Ellos ponen UAP y ellos dicen, claro, todo el mundo sabe que es la UAP, pero no, en el mundo mundial, luego no saben que la UAP es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y toca poner los nombres, digamos, estandarizados. Para el caso, sobre todo, de las revistas que trabajan con Cielo, muchos de los editores tienen que hacer este trabajo porque a veces los autores lo hacemos mal. Entonces, como los autores lo hacemos mal, los editores tienen que estar arreglando estos problemas y si ellos no lo arreglan, por esa razón es que nuestros indicadores no pueden ser generados. También la falta de, bueno, los problemas de normalización autoral o la desambiguación, como se le llama, también dificultan la comunicación de autores y el posicionamiento de instituciones. Es decir, si alguien de verdad, imagínense que un milagro sucediera y alguien estuviera interesado en leer mi texto, y luego encima como en citarme o buscarme, probablemente el hecho de no escribir de manera correcta y siempre igual, digamos, siempre estandarizado mi nombre y el nombre de mi institución, haría que alguien que esté interesado en comunicarse conmigo no lo pueda hacer de manera eficiente. En un estudio reciente de un chileno que se apellida Krauskopf, él demostró que la Universidad de Chile pierde el 20% de su atribución autoral solamente por una falta de normalización institucional. A mí el dato me parece interesante porque la Universidad de Chile se llama Universidad de Chile. Pareciera que no tiene como mucha vuelta, ¿no? O sea, no puede llamarse de muchas formas diferentes. Y, bueno, sin embargo sucede que, por ejemplo, en el caso de esta universidad, no se trata, por ejemplo, de que la institución quiera que la gente publique más, con que escriban bien el nombre de la institución, con eso ya estarían incrementando incluso su producción científica o el reconocimiento de su producción. A esto se le llaman las distintas formas de autor. Yo me llamo Rosario Rogel Salazar, pero si yo escribo como Rosario Rogel, soy otra persona diferente para las bases de datos. Y si escribo como R. Rogel-Salazar, soy otra persona. Puedo tener como distintas formas de nombrar mi mismo nombre y, por supuesto, también mi institución. Algo que pareciera tan fácil hace difícil la posibilidad de citar a alguien, porque después de esto ustedes imagínense, no puse ejemplos porque si no, no iba a acabar jamás, pero claro, esto sucede con los nombres latinos, que son los que más o menos tenemos como cierta cercanía, pero ayer que hablábamos con Daniel acerca de los nombres chinos, por ejemplo, es un dolor de cabeza, yo siempre digo, porque ustedes ven que escribió un chino que se llama, voy a decir, un invento por supuesto, ¿no? Hilo, Jing, uno no sabe qué de esa parte del nombre es el apellido. Y luego, ¿cómo es que yo lo voy a citar? Si pongo primero el Li Long era el apellido o el otro era el nombre, y después, digamos, la manera como de notarlo y también de las instituciones. Recurrir al uso, por tanto, de identificadores estandarizados de autor que sean interoperables con las principales bases de datos o indizaciones es lo que permite resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, estos serán unos ejemplos que a mí se me ocurría colocar ahí, ¿no? Pensar que si alguien escribe solamente como A. Farías, que luego a veces algunos lo que hacen es solamente poner la inicial con un apellido, la pura inicial del nombre de pila y el apellido y la sigla de la institución, en lugar de colocar los datos completos que harían, digamos, la posibilidad de que se pueda encontrar esa persona de forma adecuada. Todas las bases de datos que generan indicadores bibliométricos tienen ese problema con los nombres de los latinos que utilizamos dos apellidos, porque no en todos los países del mundo se utilizan dos apellidos. Y además en Brasil se utilizan al revés, ellos utilizan primero el apellido materno y luego el paterno, pero cuando citan con el paterno, que es el segundo, es un lío. Es un lío verdadero. Justo por eso existen este tipo de herramientas. Las herramientas que permiten la generación de una estandarización de los nombres de pluma,
como se le llaman. Estos sistemas hay muchos que son de paga. De hecho, los que estoy colocando aquí son algunos ejemplos, como AutoResolver, Inspire, Iralis, Repec, Scopus Identifier, del cual seguramente nos va a hablar Daniel en un rato, Research IV, Vivo, ORCID. Aquí en América Latina ha sido muy famoso, muy utilizado el ORCID porque es una herramienta gratuita, ustedes la pueden generar, solamente lo único que tienen que hacer es, bueno, abrir su cuenta con un correo electrónico, yo siempre digo de preferencia institucional, y generar el indicador. Si ustedes no lo tienen, esperaríamos que al final del taller nos diera tiempo, nos diera oportunidad de poder gestionar junto con ustedes, ayudarles a gestionar su número ORCID, y después pueden ver la maravilla que se genera cuando ya tienen el número ORCID y se pueden integrar todas, por ejemplo, las publicaciones que ustedes tienen, por ejemplo, en Elsevier, en revistas que están en Scopus de Elsevier o que están en WOS de Thomson Reuters, entre muchas otras, por supuesto. No es que alguna de estas sea mejor, ¿no? Hasta ahora ninguna de estas herramientas goza de una aplicación universal, pero lo bueno es que casi todas son interoperables entre sí. Es decir, si ustedes sacan una, pueden después como hacer digamos, un match entre cada una de ellas e ir teniendo, pues, digamos, como un único perfil de autor. Se vinculan a la producción de los investigadores, facilitando conocer sus publicaciones e identificando colaboradores y revisores y favorando el proceso de descubrimiento científico, porque ahí empieza a salir, si tú ya te estabas publicando siempre con una persona, ya aparece como tu coautor constante y se pueden generar análisis de redes científicas que son las que nos va a enseñar Daniel más tarde, que son verdaderamente interesantes. Otro tipo de herramientas que valdría la pena también que pudiéramos empezar a utilizar para poder empezar a estandarizar todo lo que después son los indicadores de autor son los gestores bibliográficos, que también los utilizan los editores para estandarizar la bibliografía. ¿Qué quiere esto decir? Ustedes saben que cada disciplina cita con normas diferentes. Yo qué sé, medicina cita con Vancouver, humanidades cita con APA, ciencias sociales cita con Harvard, algunos con MLA, en fin, hay una gran cantidad de, digamos, estándares de citación y las revistas utilizan uno u otro. Pero lo que sucede es que casi siempre hacemos el trabajo, nosotros como autores lo hacemos a mano y siempre nos equivocamos y sufrimos mucho. Y entonces, cuando nosotros no lo hacemos bien, a quien hacemos sufrir es a los editores. Pero si nosotros utilizamos o recurrimos a alguno de estos gestores automatizados estos gestores para automatizar la bibliografía, no solamente estaríamos ayudándoles a los editores a agilizar su trabajo, sino también a cuidar que la cita que estamos otorgando, o sea, cada que nosotros escribimos un texto, nosotros tenemos textos citados y citantes, y estos se podrían estandarizar de esa forma. El Conricid tiene contratado EndNote y ese ustedes lo podrían utilizar usado desde el Conricid. Esto nos permite el análisis de citas, que es acerca de lo cual nos van a hablar Jesús y Daniel, que es un método que permite estudiar y revelar las regularidades del proceso de la comunicación científica mediante el análisis estadístico de la literatura científica y técnica publicada. Es una herramienta útil para hacer mapas de los nexos intelectuales. La mayor parte de estos indicadores se gestionan fundamentalmente sobre las principales bases de datos de indizaciones que generan indicadores bibliométricos, ustedes saben, WOS o Scopus. Recientemente también se generan estos indicadores por parte de Google Scholar Metrics, que generan algunos indicadores que son un poco menos consistentes porque no son, digamos, todavía estadísticamente confiables, pero están por ahí. Yo dejaría más o menos hasta aquí, porque a partir de esto ya tiene que ver más con los indicadores que van a presentar y yo preferiría dar tiempo para que pudiéramos generar una dinámica hacia el final, como de, yo qué sé, generar como un diálogo y ejercicios. Sí. En lo que cambio las diapositivas, si quieren encontrar un lugar para sentarse, ahora es cuando. ¿Qué tal que al final? Sí. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Espero que estírense un poquito porque es después de la comida. Si no se van a dormir, ¿eh? Ok.
Yo creo que voy a caminar un poco. Todas las presentaciones van a ser compartidas, no solo de este taller, sino de todos los talleres con Receipt, sí, efectivamente. Bueno, muy bien, pues ya tienen ustedes su perfil de autor, lo han generado ya sea con ORCID o Research ID o el de su elección. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues, ¿no? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que esta es una situación que lleva un poco de tiempo y esfuerzo, ¿no? No solamente es una situación de hacerlo una sola vez y ya. Hay que tomar en cuenta que a pesar de que es una manera ágil de hacer este tipo de cosas, lleva un poco de tiempo. Solo por darles un ejemplo, al estar preparando esta presentación, y para los ejemplos que voy a presentarles en un momento, pues me metí a mi propio perfil y a generar mis datos de citas. Y ahí me di cuenta que en Scopus mi perfil estaba dividido. Había uno que me tenía con la Universidad de Hertfordshire, que era mi institución anterior, y otro perfil en Imperial College. Y según yo ya había hecho mi perfil, ¿no? Sin embargo, tuve que contactar a Scopus en este caso para que se hiciera la unión de estos dos perfiles. Entonces, no es solamente un ejercicio de generar este perfil una sola vez, es una cuestión de estarse actualizando. Es como lavarse los dientes, uno se los lava todos los días. Esto hay que checarlo también frecuentemente. Como nos comentaba Rosario, cómo puedes manejar estas IDs no solamente con estas herramientas como tal, sino también con otros portales, tales como ResearchGate o Mendeley o Site You Like, que no solo te permiten hacer gestiones de tu propio perfil, sino también de tus artículos, por ejemplo, ¿no? Y Rosario nos comentaba acerca de qué sigue ahora. Bueno, ahora lo que nos interesa es estas citaciones y las métricas que estamos generando, no solo para nuestra propia edificación, sino también para aquellos recursos que necesitamos pasarle, por ejemplo, a CONACYT, ¿no? Obviamente hay varias situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Podemos utilizar herramientas tales como Web of Science, que nos ayuda bastante con este tipo de cosas. Sin embargo, no es la única opción. También podemos utilizar, por ejemplo, Scopus, quien tiene una gran variedad de campos de citación y métricas a nivel de artículo, por ejemplo, ¿no? Y a veces no es solamente utilizar una u otra, sino ambas. Y este tipo de desambiguación que nos comentaba Rosario nos ayuda a utilizar estas herramientas de una manera mucho más eficaz. Es decir, si Web of Science me tiene con un perfil, pero Scopus me tiene con otro, los indicadores van a ser bastante diferentes. Sin embargo, si estoy tomando en cuenta esta desambiguación y ayudándoles a unir toda esta información, mis métricas van a ser mucho más homogéneas. Claro, gracias. Y claro, es posible utilizar estos análisis bibliométricos para ver, por ejemplo, el factor de impacto de una journal y tratar de ver dónde publicamos, dónde vamos a mandar nuestro siguiente artículo y cuáles son las reglas que nos impone cada uno de estos journals, ¿no? Obviamente, las métricas que tenemos, yo creo que no les tengo que contar mucho, sin embargo, sí me gustaría hacer hincapié en algunas de ellas. Por ejemplo, JCR, que nos provee aquellos journals que están en el top 10, ¿no? Los principales en nuestras áreas de investigación. Y esto nos ayuda a decidir si queremos mandar a nuestro artículo a este tipo de revistas. Obviamente otras métricas como Simago, que es una página
de acceso libre que utiliza Scopus, data de Scopus por detrás. Entonces, mejorar nuestro perfil dentro de Scopus nos ayuda a mejorar estas métricas que está generando Simago, por ejemplo, ¿no? Otras que son mucho más manuales, digamos, ¿no? Es las métricas de Google Scholar. Obviamente tenemos que no solamente tomar en cuenta cuáles son aquellas métricas que tenemos que resaltar, sino aquellas que también nos piden. Por ejemplo, índice H, cómo encuentro mi índice H en estas herramientas, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos con Web of Science, Scopus y Google Scholar. Si me dan un momentito para no utilizar mucho tiempo. Antes de pasar a los ejemplos, quería mencionar otras métricas que están por ahí, métricas alternativas, que no solamente nos toman en cuenta los artículos. Estas métricas alternativas nos proporcionan una visibilidad paralela, digamos, contra las métricas tradicionales, ¿no? Son métricas que nos ayudan a tratar de medir el impacto de nuestra investigación, no solo a nivel de citas como tal, sino también cuáles son aquellos outputs de investigación que tienen más visibilidad, por ejemplo, en medios sociales, ya sea blogs, por ejemplo, o Twitter, reportes en noticias o documentos que tienen que ver con póliza. Y obviamente este tipo de cosas nos ayudan a pensar alternativamente acerca de cuál es nuestro posicionamiento de investigación, que no solamente es el artículo como tal, ¿no? Obviamente necesitamos utilizar herramientas de Web 2.0 para tener una visibilidad de qué se trata estas métricas, ¿no? Y un ejemplo que pongo aquí para un determinado artículo, vemos que nos indica cuántas veces ha sido tuiteado, cuántas veces ha sido marcado en Reddit o cuántas páginas de Facebook nos han mencionado. Y esto nos puede ayudar también nosotros a dar mayor visibilidad a nuestra propia investigación. Ahora, si publicamos en un lugar de acceso abierto, obviamente estamos dando oportunidad a nuestros colegas a no solamente saber que hemos publicado esto, sino también a leerlo, ¿no? Este tipo de métricas nos ayuda también a utilizar y a dar visibilidad en nuestras propias páginas de Internet. Si yo tengo un blog en donde pongo, por ejemplo, un notebook de investigación, donde estoy poniendo cuál es mi metodología y qué estoy haciendo, y ya salió el artículo, puedo también generar uno de estos Altmetric badges, ¿no? Una liga que al darle clic a alguien que visita mi página puede ver qué visibilidad está teniendo mi artículo. Otras áreas donde podemos tener Altmetrics, PLOS proporciona algunas, que utiliza menciones en sitios como Site You Like, con Notea, Facebook o el mismo Mendeley con Elsevier. Altmetric.com, que son los badges que les mostraba hace un momento de colores. Impact Story, en donde un investigador puede proporcionar información como por ejemplo el DOI y generar un reporte de impacto en la red en general, proporcionando cuántas veces ha sido thumbs up, no liked en Facebook, tuiteado, publicaciones citas en publicaciones y vistas también en las páginas del autor como tal. Para darles una idea de cómo se ven este tipo de cosas en la red, esto ya se los había mostrado, Altmetric. Impact Story se ve un poco de esta manera, donde cada uno de estos botones nos proporciona información y ligas hacia estas métricas, y Plum Analytics, que nos permite ver a lectores, por ejemplo, en PubMed o Bitly, si están
en vez de mandar. Buenas tardes, me llamo Daniel Calto. Mi presentación es en inglés, desgraciadamente. Quiero cambiar un poco el enfoque aquí. Hemos hablado acerca de la importancia de perfiles individuales y voy a tratar de mostrarles cómo utilizar los datos en estos perfiles individuales de una forma en la que se pueda analizar a nivel global, a nivel nacional. Avanzados, tecnología semántica, mucha visualización de datos y técnicas de minería de datos y textos para ver toda la información que tenemos en Scopus y en otros sets de datos para visualizar y entender mejor la empresa mundial de investigación. Hoy voy a trabajar hacia atrás un poco, entonces vamos a ir del nivel global, les voy a mostrar métricas de nivel global, luego de nivel nacional en México, algunas métricas institucionales y luego voy a ir a lo que podemos hacer con esos perfiles individuales de autores. Los problemas más importantes del mundo incluyen una perspectiva multidisciplinaria y coordinada, pero ninguno de los retos del mundo pueden ser resueltos por una sola universidad o un solo país. El mundo gasta muchísimo dinero en investigación y desarrollo. En el 2015 gastamos 1.88 billones de dólares. En términos de dólares de Estados Unidos, este es el gasto como porcentaje de PIB. Y aquí tenemos el número de ingenieros por millón de personas. El gasto en México es bastante significativo, es de 1.6 mil millones de dólares, pero México gasta medio de su PIB en desarrollo e investigación. Argentina, Brasil, Sudáfrica y otros países con PIBs parecidos a México gastan 0.9%. Brasil gasta 1.3% y ahora mismo México es el número 25 en gastos globales de investigación y desarrollo, y si gastara más pasaría del 25 al número 16. Esto coincidiría con los gastos de desarrollo e investigación de España si México lo aumentara a 0.9%, y es bastante bajo en el desarrollo e investigación de la industria. Es solo 30% de lo que se gasta en México en desarrollo e investigación. En Estados Unidos es el 70%, en China es del 50 al 60%. Quiero pasar un poco de tiempo en las fuentes de datos para que sepan de dónde vienen los datos que les estoy mostrando. Elsevier es la compañía editorial más grande del mundo. Recibimos 1.2 millones de manuscritos al año, publicamos alrededor de 400.000 de estos, y quiero hablarles de Scopus específicamente. Scopus es una base de datos que tiene un índice de 220.000 revistas de 5.000 editoriales, y para Scopus cada autor, y tenemos casi 13 millones de perfiles de autores y tenemos 80.000 institucionales. Aquellos perfiles individuales de autores y de instituciones de los que hablamos nos permiten hacer muchísimo de este análisis de información a nivel global y nacional. También tenemos otros activos de datos. Nuestra compañía hermana tiene 90 millones de patentes. Tenemos otros en Mendeley, tenemos uso de datos en downloads, tanto para Scopus como para Science Direct, nuestros artículos de texto completo, y también utilizamos estos datos en el análisis. También utilizamos datos públicos, datos de UISD, del Banco Mundial. Esta es una comparación de Scopus comparado con su competidor más cercano. Aquí es importante saber que cubrimos las economías de los mercados emergentes, de investigaciones emergentes. Lo cubrimos bastante porque aquí se hace mucha de la investigación nueva, y el índice de los Scopus se contiene en más de 40 lenguajes. Si tenemos un
El resumen en inglés lo podemos extraer. Y mucha de la información que tenemos hoy viene de Cybele. Cybele tiene datos muy detallados de 70,000 instituciones en el mundo. Eso incluye organizaciones académicas, laboratorios del gobierno, compañías importantes. Esto está en una supercomputadora y puede calcular 140 billones de valor único. Voy a revisar rápidamente esta diapositiva, pero también tenemos otros productos clave como servicios analíticos, que es un equipo de científicos de datos que responden preguntas muy detalladas. Les voy a mostrar un par de ejemplos de los servicios analíticos. Si queremos ver a escala, si queremos ver a nivel global, nacional, cómo es que las universidades interactúan con la industria, etcétera, hay muchos análisis interesantes que se pueden hacer en este cuerpo de literatura. Este es un reporte que tuvimos del Reino Unido, primero el 2011, luego el 2013 y ahora estamos publicando para el 2016. El gobierno del Reino Unido quería entender en verdad cómo es que el Reino Unido encaja en el paisaje global de investigación. ¿Era competitivo, menos competitivo, más competitivo? ¿Con quién colaboraba internacionalmente y globalmente? Este es otro ejemplo. Esto es lo que llamamos un mapa de circulación del cerebro. Escuchamos la circulación cerebral. Se trata de la fuga de cerebros, de cómo los mexicanos se van al extranjero a estudiar y no residentes entran a México. Aquí tenemos este análisis muy detallado, pero lo que hallamos es que la gente que circula internacionalmente es mucho más productiva y son más seniors y están más abiertos a la investigación en cuanto a su impacto científico. México no es tan abierto como el Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, pero es mucho más abierto que Japón o China o Corea del Sur. 15% de los investigadores asiáticos circulan internacionalmente, 25 al 30% de los investigadores mexicanos circulan internacionalmente en algún punto de su carrera. Y toda esta información estará disponible para ustedes en un formato PDF. También podemos hacer este análisis a escala de ciudad. Ámsterdam quería entender toda la investigación que se estaba llevando a cabo en sus universidades porque compiten en contra de otras ciudades en Europa. Querían compararse entonces con 11 otras ciudades en Europa y encontramos que son muy fuertes, tienen un impacto científico muy alto y investigación biomédica. La siguiente pregunta es, ¿cómo estamos vinculados con compañías en esta investigación biomédica? ¿Estamos compitiendo de manera efectiva en las actividades de comercialización? Pudimos entonces mapear esencialmente todas las coautorías de Ámsterdam, todos los documentos de coautoría en Ámsterdam. Estos puntos azules son compañías farmacéuticas. Pueden ver inmediatamente de esta red aquí que Ámsterdam está bien conectada, está cerca del centro de la red, está bien conectada con múltiples compañías farmacéuticas, pero su mayor competencia es Barcelona. También está conectada con muchas compañías parecidas, pero también está conectada con IBM, Intel y otras compañías de informática. Esto es muy importante para la investigación biomédica ahora, porque la investigación biomédica utiliza muchas técnicas de aprendizaje de máquina para el descubrimiento de los fármacos, etcétera. Un mapa sencillo como este puede darte muchísima información acerca del nivel de las ciudades. También podemos mapear las 50 ciudades principales de investigación. Es un portal de las ciudades, tiene muchísima información acerca de las ciudades y nos permite una comparación directa de 50 ciudades. Esta es la Ciudad de México. Aquí verán que hay 30 métricas al lado. Podemos ver no solo la producción general, sino producción en campos específicos de ciudad a ciudad. Esto rastrea la Ciudad de México y compara con otras ciudades comparables como Madrid, Estambul, Beijing, etcétera. Esta línea de azul claro es México. Podemos ver que en el 2004 el impacto de citas fue de solo 0.15 y para el 2014 su impacto con las citas fue por encima del promedio del mundo de 1.10%. Podemos ver cómo se desarrollan campos específicos de ciudad en ciudad o de universidad en universidad. Los mapas de red pueden dar muchísima información de manera visual. Y que la Unión Europea quería averiguar cómo sus
sus nodos de informática y sus recursos se vinculaban con las redes globales de informática. Entonces mapearon sus grupos de informática en Estocolmo, Berlín, París, y pueden ver el Silicon Valley, que está en el centro de esta red. Y los mapas de red sencillos pueden dar muchísima información de cómo el mundo está conectado. Este es otro mapa de red, pero está vinculado a la ciencia de la sostenibilidad. Y los colores indican cosas distintas. Los azules son universidades, los puntos negros son laboratorios, los puntos verdes son hospitales y los puntos rosas son compañías. Esta es una imagen global de la ciencia de la sostenibilidad y quién es clave o central para esto. Tenemos aquí Caltech, algunos laboratorios federales, laboratorios franceses, laboratorios chinos, etcétera. Y escalando de nivel global a nivel más nacional, a nivel más institucional, son análisis de menor escala. Virtualmente casi toda esta información viene de Cyval, pero antes de mostrar métricas acerca de México, quería hacer una nota rápidamente. Es muy importante que ninguna métrica capture la actividad de investigación. Es importante utilizar muchísimas métricas y utilizar las métricas apropiadas para la medida apropiada. Cyval rastrea muchas métricas tradicionales como citas, pero también rastrea uso, descargas, citas de patentes. En otras palabras, cómo es que las actividades de comercialización global citan las investigaciones de las universidades, también ve las colaboraciones, trabajo interdisciplinario, el nivel de colaboración internacional y muchísimas otras métricas. Esta es una vista general de la investigación y producción en México. Cyval usa una supercomputadora y esto se puede calcular rápidamente. Podrán ver que han habido alrededor de 100,000 publicaciones en los últimos 5 años. Año con año la tasa de publicación está creciendo al 16% en México y este es un tema que se puede ver por disciplina, por subdisciplina, basándose en 286 categorías en Scopus. Podemos ver el impacto de citas para las investigaciones mexicanas, etcétera. Ok. También podemos ver la producción de publicaciones de instituciones mexicanas. Esta es la UNAM, que es líder, luego el Instituto Politécnico en segundo lugar, y también podemos ver a los autores principales en México. Podemos ver las colaboraciones internacionales y mapearlo esto en una gráfica de red. Estos son los colaboradores principales con México. Estados Unidos y España son los colaboradores principales. Un hallazgo interesante es que aunque México colabora principalmente con España y Estados Unidos, las colaboraciones más productivas en términos de impacto de citas es con países con los que México normalmente no colabora frecuentemente, como la India, China, Rusia, Japón, Australia y Corea. México está colaborando muy bien con Latinoamérica, con Europa, con Estados Unidos, pero su colaboración con Asia es de muy bajo nivel y Asia es el área de investigación que está creciendo con más velocidad en el mundo. Podemos ver las colaboraciones de México, Estados Unidos por institución. De nuevo, UNAM está aquí al frente. Y creo que está Texas A&M, Universidad Davis, etcétera. Podemos ver colaboraciones por tema y demás. También podemos ver colaboraciones académicas con compañías. En México, los artículos muchas veces son colaboraciones académicas con compañías. En Estados Unidos esto es del 3%. Para instituciones como Stanford o HAIST en Corea, esta tasa es extremadamente alta, es del 6 al 8%. Esta es una métrica interesante, ver qué tan seguido
el trabajo se comercializa. También podemos mapear las colaboraciones globales para cualquier institución en el mundo. Este es un mapa global de UNAM y también podemos ver los detalles de esa colaboración. Podemos ver qué autores colaboran, qué temas están colaborando, etcétera. También podemos ver áreas de investigación específica que pueden ser importantes para México. Creo un área de investigación para la enfermedad de Chagas, que es un factor de salud importante en México. Esto da una imagen global de la investigación, de los términos principales que se utilizan, las producciones. Podemos ver el uso. Aquí pueden ver que en países tropicales esta literatura es muy descargada y muy leída. Y eso tiene sentido, es una enfermedad tropical. También podemos ver quién está produciendo más artículos acerca de la enfermedad de Chagas. Es la Universidad de Yucatán, aquí en México. Estas solo son instituciones mexicanas, pero también pueden buscar por el globo y en Latinoamérica. También pueden ver autores principales en esta disciplina. Y voy a rápidamente por esto para no ocupar mucho tiempo. Y ahora quiero ver cómo es que pueden utilizar el perfil de un autor para iluminar las conexiones, las colaboraciones que los investigadores hacen todo el tiempo. La ciencia es extremadamente colaborativa, la investigación es colaborativa. Lo que podemos hacer es utilizar análisis semánticos avanzados. He escrito 200 artículos, entonces puedo leer por máquina cada abstracto de esas publicaciones, cada resumen, y puedo crear una huella digital. Estos son los términos específicos de mi investigación. Y después de eso puedo agregar estos perfiles individuales a un portal. Este es un portal que hemos creado para la Universidad de Texas. Se llama influent.com y vincula 50,000 investigadores académicos y podemos ver a los expertos en cualquier campo que tengan interés. Para demostrarles, tenemos aquí un perfil individual. Este es del doctor Kantarjian. Es un oncólogo. Su huella digital tiene términos muy detallados. Tenemos expertos parecidos basados en su huella digital. Tenemos allá a su nieto. Podemos ver toda la producción de investigación. Ha escrito 118 artículos y podemos ver las redes y cómo ha cambiado con el tiempo. Voy a terminar aquí. Una de las cosas importantes de sistemas como Pure y el uso de análisis semántico es que podemos empezar a modelar artes y humanidades, producción académica, igual que la producción científica. Todo esto se dirige normalmente a las ciencias sociales porque sabemos que la gente de artes y humanidades hacen performance, exposiciones, escriben libros más que artículos y demás. Pero un sistema puede modelar las cosas como las tesis, exhibiciones, presentaciones de baile, entrevistas si eres un periodista y demás. No tengo mucho tiempo para revisar esto, entonces creo que voy a parar aquí. Gracias. Solo quería mostrarles esta diapositiva porque les di el tour de 4 minutos de SciVal. Tenemos muchos usuarios disponibles de SciVal y van a estar abiertos hasta medianoche el 8 de septiembre, estos usuarios. Entonces, si van a esa dirección, a esa URL, si escriben SciVal 1, SciVal 2, SciVal 3, SciVal 4, etcétera, y password 1, password 2, podrán entrar. Lo que vamos a hacer es vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya nos va a contar, ¿verdad? Pero si usted sabe cuál es el número, para que no haya problemas. No se vayan, no escapen, que apenas vamos al hands-on, ¿no? Ya.
publicado alguna vez. Si no han publicado, bueno, pues podemos empezar por abrir su perfil y un día, ya que publiquen, ¿no? Se podrán integrar sus textos. Pero no sé si aquí, si pueden levantar la mano, ¿quién tiene ya Research ID? ¿Alguien ya tiene Research ID? ¿No? ¿Nadie? Sí, por allá hay uno. Ajá. ¿Quién tiene ya ORCID? ¿ORCID solo una persona? ¿No? Bueno, por lo menos vamos a salir de aquí con nuestro ORCID. Entonces, ¿y alguien tiene el Scopus ID? ¿No? Bueno, ¿les parece que empecemos con la gestión del ORCID? ¿Sí? Deben tener por ahí seguramente su teléfono, su tableta, una computadora, para que puedan entrar a la red que está abierta, la red del Wi-Fi, es con Receipt, y el password es con Receipt con letras minúsculas, 2016. Y entonces así entran y vamos a hacer un ejercicio. Si quieren, vamos a hacer uno rápidamente, nada más de uno de ustedes aquí para que vean, o yo abro el mío, es que el mío ya está abierto, o abre el tuyo. ¿Lo tienes? Porque si ustedes ya tienen publicaciones, probablemente a lo mejor indizadas en Scopus, o ya las tienen indizadas en Redalyc, o las tienen indizadas en cualquier otro lado, cuando ustedes generan su indicador, cuando ustedes generan su ID de ORCID, lo que va a hacer es que les va a traer automáticamente con una API, les va a traer directamente los datos y se va a autollenar el perfil de autor con los datos que ya tienen de algunas publicaciones. ¿Abres el tuyo? ¿Sí? No, bueno, si quieren ir a esta página es www.orcid.org y cuando llegan a la página les da unos pasos a seguir, ¿no? Lo primero que hay que hacer es registrarse. Como decía Rosario, utilicen una dirección de correo institucional de preferencia. Es posible utilizarla con otra, con Hotmail, con Gmail. Sí, sin embargo, si es institucional, entonces empiezan a generar su perfil de una manera mucho mejor. Incluso ustedes se van a dar cuenta que eventualmente cuando ustedes abran su perfil, a lo mejor les va a decir que su perfil ya está creado. Y es que a lo mejor ya lo había creado y se les había olvidado. Entonces nada más les va a mandar para que establezcan el password. Es importante no generar más de una cuenta así. Es importante no generar más de una cuenta con este tipo de indicadores persistentes, como se le llaman, porque de lo que se trata es de que sea un ID único. Entonces, si ustedes tienen varios IDs únicos, pues entonces ya no va a servir de nada lo que estamos haciendo. Ajá. Entonces, lo que tendrían que hacer, ¿sí? ¿Vas a decir algo? Sí. Yeah, for anybody who's a researcher in the room, if you do have Scopus, you have a Scopus. Para los que son investigadores aquí, si tienen Scopus, pueden ir a su perfil de Scopus y crear una orden directamente desde Scopus. Y la ventaja de esto es que Scopus va a tener sus publicaciones y por lo menos pueden ver sus publicaciones en esas 22,000 revistas y pueden mandar esas publicaciones a su nueva identificación sin tener que poner todas las publicaciones otra vez, cosa que nadie quiere hacer. Las publicaciones de Scopus también, pero también lo que es interesante es que ustedes, por ejemplo, si tienen un texto, por ejemplo, un libro que no está indizado en una base de datos de revistas, por supuesto, a lo mejor tienen un capítulo de libro o algo así, ustedes pueden subir ese capítulo de libro o libro en el repositorio de su institución, ¿no? Acerca de lo cual se ha estado hablando antes, y entonces, como está subido en el repositorio de su institución, ustedes lo pueden linkear desde ORCID. Y entonces ustedes pueden de alguna manera tener como toda su producción, digamos, es como tener un currículum en línea con todos los hipervínculos activos, ¿no? Entonces acá está Jesús llenando los datos. ¿Te lo paso? ¿Sí? Entonces lo único que tienen que hacer es llenar este formulario. En el primer paso, su nombre de pila, yo soy Jesús, si ustedes se llaman José María o Juan o Petra, pongan ahí su nombre como ustedes lo escriben, su apellido, yo escribo mi apellido con un guión y así siempre lo he escrito para que no haya duda de cuál es mi nombre de en medio, por los dos apellidos. Su correo, aquí yo estoy poniendo un correo de Gmail, pero pueden ustedes poner su correo institucional, creen un password, que sea seguro, no pongan 1, 2, 3,
algo seguro, pero algo que se puedan acordar. Hay que confirmar el password y ya que está todo esto, es simplemente confirmar que no son un robot y generar su registro. Y una vez que está hecho eso, ya está generado. Es súper fácil, lo pueden hacer desde su teléfono. Sí, claro, lo pueden hacer desde su teléfono, es súper ágil. Quizá aquí lo importante, yo siempre les digo a los chicos que son mis estudiantes, que algunos de ellos andan por ahí, que antes incluso de escribir, porque a lo mejor muchos de ustedes son apenas autores que van a empezar a escribir, lo más importante es tratar de identificar cuál va a ser su nombre de pluma, ¿no? A veces no tienen por qué poner sus 3 nombres, ¿no? Si se llaman Teresita del Niño Jesús, ¿no? A lo mejor no tienen que poner los 3 nombres, no se van a casar, nada más van a escribir, solo están abriendo su perfil de autor. Entonces, lo más importante es que quizá ese que sean muy, muy, muy jóvenes empiecen a definir cuál es el nombre de autor que van a tener, el nombre de pila y generalmente lo que se recomienda para los autores latinoamericanos es unir los 2 apellidos con un guión para que las bases de datos anglosajonas no piensen que el de en medio es nuestro middle name, ¿no? Entonces, ya que está, si ya lo generaron, van a ver, les va a llegar un correo electrónico y entonces en ese correo electrónico ustedes simplemente, digamos, verifican, abren esa liga y una vez que les llega ya tienen su número ORCID, que es el que sale ahí. Para darles una idea de cómo se ve el perfil ya estando adentro, este número que está aquí es mi número de ORCID. No me lo tengo que saber, simplemente tengo que saber cómo entrar y el gestionamiento de la página me va a ayudar a hacer la interoperabilidad con cosas como Scopus o como nos comentaba Daniel, si lo hacen al revés, es igual, pueden abrir su cuenta de Scopus ID y adjuntarla y crear su ORCID One. Algo muy divertido que pueden utilizar, les da una liga para generar un código QR que les permite utilizar, aquí ya, se genera este código QR que puedo poner en mi página de internet o tarjetas de presentación, en las tarjetas navideñas a sus colegas, lo que quieran hacer con ellas, pues, ¿no? Pueden ustedes llenar su información acerca de su educación, empleo, los proyectos que tienen y obviamente los trabajos que tienen publicados. En este caso, por ejemplo, el primero es mi libro de Essential MATLAB and Octave, tiene su ISBN, un artículo que salió en el Journal of Optical Society of America y etcétera, etcétera. Pueden ustedes ver sus propias, su propia generación de datos. Y esto, una vez que han identificado estos artículos, lo pueden generar con Scopus directamente. Daniel, ¿quieres hacer do you want to make a comment or something? Just, I think, some advice for people who are creating an author profile. The ORCID ID is a person identifier. So it's a La identificación es un identificador de persona único. La idea de ORCID es que se vuelve universal, identifica a la persona en cada sistema y por todos los sistemas. Pero es importante saber que ORCID no está desambiguado o desduplicado. Entonces, Scopus continuamente desambigua y desduplica, entonces cada vez que algo se agrega, se revisa, etcétera. Tiene desambiguación automatizada, es algo muy sofisticado que tenemos, a veces está manual. Entonces, cuando crean un ORCID, ORCID es una excelente iniciativa que nosotros apoyamos, pero hay que darse cuenta de que no desambigua y que no desduplica. Entonces, si ponen la misma publicación 3 veces, va a estar ahí 3 veces. Y si crean un perfil de autor, es importante no crear 3 o 4 y después hacer un poquito en cada uno. Escojan un perfil, ya sea Scopus u otra solución, y quédense con eso. Siempre pueden vincularlo con ORCID. Es un consejo práctico que tengo simplemente.
En vez de seguir con la parte de IDs, que generar su código en Scopus es muy similar, lo que quería presentarles es cómo generar sus cuentas permítame tantito, de citaciones en herramientas como Web of Science o en Scopus. ¿Por qué no vemos Scopus? Tenemos aquí a Daniel. Lo que tienen que hacer para generar sus cuentas de cuántas citaciones tienen, por ejemplo, una vez que hayan creado su Scopus ID, que se genera de manera similar al ORCID, se meten ustedes a Scopus y siguen estos pasos. Tienen que dar clic en la pestaña de autor, entran su nombre ya normalizado, el desambiguado que ya tienen, en la página, en la caja de búsqueda. En este caso, por ejemplo, yo pongo la información como apellido primero e inicial, Rogel Salazar J. Para asegurar que sea la búsqueda que ustedes tienen que poner, o pueden poner el nombre de su institución, también normalizado. Y finalmente dan búsqueda a este tipo de cosas. ¿Cómo se ve esto? Bastante sencillo. Este es un screenshot de la página. Le doy clic a Search, entro en la pestaña de autor, mi nombre, mi inicial, mi institución, y podría también buscarlo por ORCID y darle búsqueda. Al hacer esto, Scopus les presenta esta información. Les da información de su nombre, su institución, cuántos documentos tienen, de qué lugares los han citado y unas gráficas que les presentan información acerca de cómo van sus citas. Pueden buscar quién los ha citado y si hay en su biblioteca conexiones directamente a los publishers, pueden ir directamente y ver aquellos artículos. Les indica también aquellos que son open access. Y también se pueden separar las autocitas. Claro, y nos comenta que también se pueden separar las autocitas. Tenemos 10 minutos. Les voy a presentar cómo hacer esto en Google Scholar. Como comentábamos inicialmente, todas estas diapositivas con los ejemplos van a estar disponibles para que ustedes también lo hagan en casa. Si tienen alguna pregunta, las vemos después. En Google Scholar también tienen que generar su ID. En este caso tienen que ir a scholargoogle.com, que les proporciona estas cuentas. Dependiendo de su disciplina y de los artículos citados, pueden encontrar más o menos información de aquella que se encuentra en lugares como Scopus, por ejemplo. Entonces, no se espanten si ven menos, alégrense si ven más. Pueden ahí mismo generar también o ver el número, el índice H que Google Scholar genera y compararlo con aquellos que les da, por ejemplo, Web of Science o Scopus. ¿Tienes ahí? Quizá vale la pena explicar el índice H, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? A diferencia del índice de citas, que es la cantidad de citas que nuestros textos han recibido y que podemos identificar cuáles han sido nuestros autores citantes y en qué revistas nos han citado, el índice H es un indicador que nos permite valorar la trayectoria de un investigador en el tiempo. Entonces, ahí no importa que yo haya publicado muchísimo, no es este indicador para el publish or perish, ¿no? Así de publicar muchísimo, sino más bien se analiza la cantidad de artículos que yo he publicado en función de las citas que tienen cada uno de ellos y se genera un indicador, digamos, combinado a donde yo puedo valorar en función de la cantidad de artículos que he publicado a lo largo de mi trayectoria, cuántas citas ha tenido. Puede ser que yo haya publicado a lo mejor 10 artículos y no he tenido ninguna cita. Entonces mi índice H es de 0, ¿no? A lo mejor tengo 10 artículos y tengo 10 citas, entonces mi índice H es de 10. Ahora puede ser que esas 10 citas sean solo un artículo, no importa, ¿no? Este índice H se puede calcular no solamente para autores, también para revistas, ¿sí? Ya. En Google Scholar
ya que tienen se van a esta página, siguen estos 3 pasos para generar su ID, un perfil que les pide su nombre, su afiliación, un correo electrónico, áreas de interés y pueden opcionalmente una página web si es que la tienen. Pueden entonces ustedes escoger, esto genera una búsqueda en Google y de ahí pueden ustedes escoger cuáles son sus artículos que esperemos estén ya desambiguados y finalmente pueden generar updates o actualizaciones que se generan automáticamente. ¿Cómo se ven estas citas ahí? Este es mi perfil de Google Scholar. En mis citas tengo aquí quién me ha citado, en qué año, cómo van mis artículos. El índice H, como bien nos comentaba Rosario, es una manera de ver cuál es el impacto que tengo a lo largo de mi carrera como investigador, ¿no? Lo que tengo que hacer para generarlo, por ejemplo, en Web of Science es, me voy a saltar Web of Science porque no hemos hablado de ellos, pero se los presento en Scopus. ¿Cómo generarlo en Scopus? Es muy parecido, entran a su nombre, filiación, búsqueda como lo hicieron para las citas y bajo la sección del perfil encontrarán ahí su índice H. ¿Cómo se ve esto en las páginas? Así, ¿se acuerdan de esta página que habíamos visto anteriormente? Le estoy haciendo un poco de zoom in, ¿no? Aquí está mi nombre, mi afiliación y aquí a lo mejor index, H-index. Y tiene un símbolo de pregunta que nos puede dar más información al respecto. ¿Cómo generarlo con Google Scholar? Es bien fácil. Igualmente, si ven, mi índice H está marcado ahí. Noten que puede ser distinto, como les comentaba, Google Scholar puede tener más o menos artículos que están siendo capturados por su navegador. Otras cosas que ustedes pueden utilizar, como decíamos, ResearchGate es generar un ID de igual manera y lo pueden hacer interoperable con otras cosas y generar este tipo de métricas que ResearchGate tiene su propio score. Quién sabe qué quiera decir en otras áreas, pero ahí les dan algo. Otras, como mencionábamos, Mendeley, que no solamente les permite generar su ID, sino también ver aquellas publicaciones. Es todo lo que yo quería comentarles. If you want to make some final closing remarks. Yeah, I would. I don't know if everybody got the. No sé si todos recibieron esto, pero les gustaría utilizar Cybele. Utilicen cualquier número del 1 al 80. Si no funciona un número, sí, traten con otro número. También contáctenme a mí o a mi colega Moisés Moreno si tienen preguntas acerca de Pure o Cybele. Respondremos sus dudas con mucho gusto. También puedo responder preguntas al final de la sesión y demás.